La bilis, un poquito para repasar y entrar en lo que es el contexto, ¿sí? No es encima. Por favor, atiende esto que va a ser ya. No es encima. Pero en realidad la bilis ayuda a lo que sería la absorción de las grasas, ¿ya? ¿Y qué hace la bilis? Pues les he dicho cómo está compuesta la bilis, correcto, lecitina, ¿qué más? Bicarbonato, ¿qué más? Sales biliares, bilirrubina, todas esas cosas. La bilis tiene un alto componente alcalino, o sea, es altamente alcalino. Entonces, por esta misma razón lo que hace es emulsionar las grasas. Es pregunta de examen, emulsionar las grasas. O sea, ¿qué quiere decir? Hace que las grasas puedan volverse solubles en agua. Por ejemplo, la otra palabra de emulsionar, algunos libros la manejan, es saponificar las grasas. ¿Sí? Emulsionar, saponificar. O la otra palabra, ¿qué significa esto, doctor? ¿Sí? Tienes que saber como médico. Les vuelvo a decir, no se imaginan al mercado que se va. ¿Sí? Yo sigo a muchos médicos youtubers mucho más jóvenes que yo, de otros países. Hay algunos de Bolivia, pero de otros países, de México especialmente los sigo. Y ellos dicen cuán difícil es, incluso en su país, acceder a una residencia médica. Y cuán penoso es que no puedas llegar a lo que tú quieres. Hola, ¿cómo estás? Entonces, y eso es lo que es penoso. Es penoso de que a veces estudies que tienes, los que quieren estudiar, porque los demás son los demás, ni modo. ¿Ya? Emulsionar, saponificar, es hacer soluble a la grasa. Hacer soluble a la grasa. ¿En qué la vas a hacer soluble a la grasa? En agua. Por ejemplo, ¿qué hace ahora, la otra palabra que utilizan es la palabra detergente. Entonces, ¿saben qué hacen los jabones? Sirven como detergentes de las grasas. ¿Qué quiere decir? Tú agarras a la grasita de tu ropa que está quitado de lo que te has puesto, le pones el detergente y sale de la ropa. Entonces significa que estás emulsionando esa grasa, la estás haciendo soluble en agua. Entonces de lo que esté en tu ropa pasa al agua. Entonces los jabones son alcalinos. Deben saber ustedes eso. Se hacen en base a grasa, pero es un elemento alcalinizante que está mezclado con ellos. Por eso que tienen colesterol en la bilis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bilis, al ser alcalina, emulsiona las grasas, y al emulsionar significa que las hace soluble en el agua, ¿sí? Y de esa manera ayuda a la absorción de las grasas, a la absorción, y no solo la absorción, también la digestión. ¿Sí? La digestión. Entonces, ¿qué significa esto, por ejemplo? ¿Ya? Resulta que cuando, por decirles, consumimos cualquier elemento que tenga grasa, las gotas de grasa son grandes. Así, es como cuando ustedes hacen enfriar una sopa que tiene grasita, y los aceites y la grasita empieza a flotar, ¿se acuerdan de duro? Así. Entonces, si yo sobre esto pusiera una lipasa, sobre esta gota grande de grasa, ¿sí? Las lipasas solo digerirían esta parte superficial y no podrían digerir la parte profunda. O sea, ¿qué quiere decir? Esta parte estuviera sin digerirse. Entonces, ¿qué hace la bilis? Y más lo que movemos, y más lo que se mueve el intestino, ¿ya? Estas gotas grandes de grasa las vuelven gotitas pequeñas, algo así. Eso es emulsionar, ¿sí? En gotitas pequeñas. Cosa de que si yo hago extraigo una de esas gotitas pequeñas, entonces la lipasa hace efecto mejor y digiere a la grasa. Entonces, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar. Entonces, es como cuando tú agarras agua y aceite. ¿Agua y aceite se mezclan? Pregunta. No, pero ¿qué pasa si lo bates? Ya parece que se hubieran mezclado, ¿correcto? Es más o menos así lo que hace nuestra bilis. Entonces, nuestra bilis tiene un elemento importante y un valor importante en esto. Importancia clínica. La importancia clínica, ¿saben en qué radica? En que si el hígado no produce bilis, ¿ya? Lo primero que va a pasar es que el paciente va a tener esteatorrea, esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Es que las heces fecales van a estar las vas a eliminar como si tuvieran grasa, ¿ya? Es como esa sopa fría que van a estar flotando tus heces fecales y flotan. Las heces fecales con esteatorrea, o sea, con mucha grasa, no pueden entrar por el baño, o sea, no se pueden explotar, son difíciles, ¿sí? Y esto se van a dar cuenta, digamos, cuando, por ejemplo, vas un fin de semana a comer un chicharrón, algo grasoso,
y esa defecación de uno al día siguiente o al siguiente, las heces flotan. Ya verás, haz una dieta sin grasa de 2 días y ve cómo son tus heces fecales, se van a hundir. Entonces, heces fecales con grasa flotan, heces fecales sin grasa, o sea que eso en tu dieta se hunde. Pero en este caso la esteatorrea se ve como la sopa. Están las heces fecales, pero aparte hay gotas de grasa grandes, así como te digo, como en la sopa se ve la grasa. O sea, se ve grasienta las heces. Eso es lo que tiene que ver y la diferencia. Entonces, el paciente que va a tener esteatorrea no va a poderse absorber las grasas se van a quedar así, no se van a absorber. Entonces, no absorción de grasas. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, ¿quién no va a poder liberar bilis, por ejemplo? ¿O cuándo no se va a formar bilis? En las hepatitis. Las hepatitis hacen que el hígado no funcione. Ya no funciona, ¿qué va a pasar? No va a producir bilis. Al no producir bilis, ¿qué va a hacer el niño que tiene hepatitis o cualquier persona que tiene hepatitis? Pues va a tener esteatorrea y una mala absorción de grasa. ¿Estamos? Entonces ahí están estos elementos que deben tomar en cuenta desde un punto de vista clínico. ¿Ya? Es interesante esto, por favor, es muy importante desde el punto de vista de la parte de semiología. Ya ahorita no están dimensionando, pero espero que ya los chicos que están quizás en curso superior, los que son conscientes, porque los que no, sí, igual que ustedes, quizás les va el cohete, pero ya se van a dar cuenta que es muy importante, y esto es pan de cada día. ¿Ya? Después, ¿qué más tengo que decirte? En realidad, cuando hablo de la bilis se va a almacenar ¿dónde? En la vesícula biliar. Entonces, pero la bilis de la vesícula biliar es muy diferente a la bilis que produce el hígado, en el sentido de que esta bilis de la vesícula biliar es como una bilis concentrada, porque eso es lo que hace la vesícula, se concentra, ¿ya? Y prácticamente es por eso que en la vesícula biliar se pueden formar ¿qué? Cálculos. Eso también creo que les he dicho la vez pasada de los cálculos en vesícula biliar y les he comentado. Si el paciente tiene cálculos o barro biliar, es mejor que a veces se haga operar. Peor si tiene cólicos, porque hay una alta prevalencia de que sea de vesícula y lastimosamente se detecta cuando el paciente ya está tarde. Bien, eso. La concentración de la bilis entonces en la vesícula. Y otro ejemplo, ¿quién estimula a la secreción de la bilis? La CCK, que es la colecistocilina. Ahora, un elemento importante que también es de utilidad clínica, no es de utilidad, no es porque yo les dé porque me dé la gana. ¿Sí? A veces los pacientes que se les hace una colecistectomía, o sea, ¿qué significa esto? Se le ha extraído la vesícula biliar. Pueden experimentar una situación que es síndrome del intestino irritable. ¿Qué significa? Es raro, no es tan raro, o sea, se presenta y el paciente no se da cuenta. ¿Sí? Lastimosamente cree que después de que se le ha sacado la vesícula, algunos no tienen síntomas ni signos. Por ejemplo, a mi mamá no tiene ni signos ni síntomas, come de todo, aunque siempre alguna vez tiene su cólico, pero ya no es fuerte. ¿Sí? Estas otras personas también. Pero algunos resulta que como le han sacado la vesícula, ya no se almacena ahí la bilis. Entonces la bilis todo el tiempo, ¿dónde está pasando? Al intestino delgado. Entonces el hecho de que pasa al intestino delgado todo el tiempo, medio que produce una especie de inflamación. ¿Ya? Y entonces, ¿qué experimenta la paciente? Diarrea, retortijones cuando come, cólicos, etcétera, etcétera. Entonces eso puede, no he dicho, pero está relacionado, no produce, está relacionado y no producen todos con el síndrome del intestino irritable. ¿Ya? Que hay que tratarlo, la paciente tiene diarreas, como le digo, náuseas a veces, dolor de cabeza. O sea, todo un shock que tienen que tratar de darse cuenta. Bien. Entonces ahí estamos hablando de la secreción en este caso de quién, de la vesícula biliar, o sea, la bilis. Vámonos a las secreciones del intestino, en este caso del intestino delgado. ¿Ya? Las secreciones del intestino delgado es importante destacar qué tiene el intestino delgado, qué elementos son importantes, secretores y todo eso. Sobre todo es que primero destacar que el intestino delgado en la parte proximal, o sea, ¿qué quiere decir? El duodeno, ¿sí? El duodeno, tiene unas glándulas que se llaman las glándulas de Brunner. Glándulas de Brunner, ¿sí? Estas glándulas de Brunner, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Secretan moco alcalino. ¿Para qué crees que es? O sea, en el duodeno.
Pues este va a alcalinizar y va a ayudar a proteger la mucosa del duodeno que está viniendo con el pH ácido del quimo. No creas que el quimo viene, como te digo, isosmolar y libre de pH ácido, siempre viene algo así ácido del estómago. Entonces, ¿qué hace el duodeno? El duodeno va a secretar un moco alcalino para defenderse y lo va a hacer en sus primeras porciones. Y estas glándulas que secretan ese moco alcalino se llaman glándulas del duodeno. Cuando yo digo moco alcalino, ¿qué es lo que tiene? Ese moco, ¿qué tendría que tener? ¿Ya? ¿Qué tendría que tener? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí el libro sí te destaca algunos detalles, como por ejemplo, ¿sí? Las glándulas de Brunner se van a estimular en su secreción por un estímulo primero táctil. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? La mucosa del duodeno capta la presencia del quimo y automáticamente secreta el moco, ese moco alcalino para defenderse. La otra situación es estimularse, como les había dicho, por la irritación que se produce. 2, 3, las hormonas gastrointestinales, ¿ya? Y si le ponemos algo más, es el sistema nervioso autónomo que parasimpático, o sea, las terminaciones colinérgicas. Entonces de ahí vienen todos estos elementos. Por favor, deben tomar en cuenta esto. Hay un detalle que quizás me estoy olvidando y volviendo a la vesícula biliar. Sí, solo volviendo un poquito porque estamos cerca. Resulta que la vesícula biliar se estimula por las terminaciones colinérgicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estás comiendo? ¿Qué se produce? Acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene cólicos? Porque los cólicos van a ser cólicos intestinales, que en este caso cólico biliar. ¿Sí? A veces, en algunos pacientes, si no hay antiespasmódico o algo por el estilo, ustedes frecuentemente van a utilizar atropina. ¿Ya? Porque la atropina es un anticolinérgico. Esto también está en tu libro, anticolinérgico. ¿Sí? Por si acaso, jóvenes, quiero nuevamente destacar igual en los exámenes que dan conmigo. ¿Sí? Yo no me invento los exámenes, no vean que tengo todo el tiempo del mundo para estar pensando, ¿qué hago con estos chicos para que se aplasten? En serio, porque creo que estoy haciendo eso todo el tiempo. Mentira es eso. Nunca hago eso. ¿Sí? En realidad, lo que hago es tomar preguntas no voy a decir decenas de libros, pero quizás son unos 10 libros que manejo de fisio, ¿sí? Dentro de ellos sigue siendo el Guyton el principal, pero dicen lo mismo, hablan de lo mismo, más o menos, ¿sí? Y hay algunos que vienen, como les digo, con preguntitas, y algunos son bien complejos, las modifico para lo que yo he dado. Igual hago fisio, pago, todo eso. No necesito estar buscando, ni estar pensando, imagínate, se me iría el día, todo el tiempo, el solo pensar, ¿qué hago para que estos chicos se aplacen? No, son preguntas que se preguntan en todo el mundo, aquí, en la China. Esos libros no lo hacen en Bolivia, lo hacen en otras palabras, en otras ciudades, Colombia, la Argentina, en los Estados Unidos, las traducciones. Tú llevas un libro de los Estados Unidos, ¿sí? Y estos médicos que se forman ahí son médicos para el mundo, no son médicos para Cochabamba. Eso te digo, no son médicos. Hoy día también justo encuentro un tiktokero de estos de los médicos mexicanos y dice, no creas que estudiar medicina y ser médico te va a hacer rico o millonario. Y te voy a decir por qué. Y es real lo que dice. Es real. Y si quieres ser, vas a tener que sacar o sea, no tener vida si quieres ser millonario, pero vas a tener plata, pero no vas a tener vida. Pero aún así, dice, nosotros estudiamos porque tenemos vocación, no es por eso, no es por otra cosa, así, porque tenemos vocación. ¿Sí? Entonces, como dicen, y a pesar de todas esas frustraciones que tenemos como médicos, él mismo dice, somos las personas que el 1.8% de los que somos médicos tenemos tendencia a suicidarnos, más que la población, a tener depresión, a tener hipertensión, a tener diabetes. Ya van a ver. ¿Sí? Les digo, más de la mitad de ustedes, un poquito más, van a tener hipertensión, varones y mujeres, o por lo menos la mitad. Igual diabetes. Sí, lógico, si vas a ser un buen médico, si vas a ser pinche médico, pues cualquier cosa va a pasar, no pasa nada. ¿Sí? Y vas a creer que la plata te va a venir de la nada, no. Tienes que estudiar, tienes que trabajar y sacarte la pública. ¿Ya? Eso, como les digo, son muchas cosas que deben saber. Bien, ahora, entonces ya sabes con esto, entonces la atropina, ¿cómo funciona? Como un
colinérgico, entonces ¿qué hacía la acetilcolina estimulada? Entonces la bloqueó, entonces los cólicos también supuestamente se van con la atropina, ¿ya? Pero como te digo, no es tan eficiente, pero funcionó, porque sí he hecho la prueba. Muchas veces el paciente venía, no tenía antiespasmódico, ¿ya? Y analgésico, porque es una combinación, entonces le damos atropina y mejora, se tranquiliza. Lo peor que la atropina tiene efectos colaterales. ¿Ya? Es por eso que no es así más de edad, empieza a dar taquicardia, empieza a hacer muchas cosas que después van a ver ustedes. De hecho, la atropina se utiliza en emergencias cuando hay paro cardíaco y esas cosas. Bien, ¿ya? ¿Qué más tengo que decirte aquí dentro de todo esto? Ahora, en todo el intestino, después de estas glándulas del duodeno, estas están en el duodeno, es pregunta de examen. ¿Ya? Pero en todo el intestino delgado, ahora no te olvides que el duodeno es intestino delgado, entonces de aquí voy a poner, en todo el intestino delgado existen unas criptas llamadas las famosas criptas de Liverpool. Estas criptas de Liverpool, ¿sí? Estas criptas de Liverpool son esas plicaturas que se hacen en el ¿cómo te puedo decir? En el intestino delgado. O sea, en el intestino delgado, aparte de que hay estas son las plicaturas, sobre estas plicaturas, si hacemos una magnificación de todo esto, por decirte, hay las vellosidades, ¿ya? Las vellosidades. O sea, haz de cuenta de que solo saco una partecita de eso, entonces aquí hay vellosidades. Y si hago una magnificación de eso, aquí todavía están los enterocitos con las microvellosidades. Entonces, como que estas son las criptas de Liverpool. Ya les voy a mostrar en la parte de la próxima semana, si se puede, o un poquito más o menos, les voy a dar el software de esto. Todo lo que está explicado, les voy a mostrar en el software. Y no lo he hecho yo. Ese software, les vuelvo a decir, lo manejan varias universidades en los Estados Unidos, ¿sí? Y lo manejan señores o jóvenes como ustedes, y tienen acceso por passwords que igual tienen ustedes aquí, ¿sí? Entonces, estos elementos son importantes y se siguen manejando, están habilitados, están libres ahí. Lo viejo tendría que ser parte de ese. Ahí están entonces estas fiestas de Liverpool, ¿sí? Están en realidad llenas de lo que son enterocitos y células caliciformes. Pues en todo el intestino hay enterocitos que se encargan de la absorción y todas esas cosas, y células ¿qué? Células caliciformes. ¿Qué producen estas células caliciformes? Moco que ayude en el proceso de digestión. Entonces, si te das cuenta, esta sería un enterocito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en lo que sería la parte de la estructura, en lo que sería el intestino. ¿Ya? Ahora, un detalle importante aquí a destacar: los enterocitos, en realidad, ellos lo que hacen es, aparte de secretar estas células moco, pueden secretar agua. Eso les digo. Y además, ahorita, o sea, ya vamos a pasar al siguiente capítulo, también pueden secretar algunos electrolitos, ¿ya? Pero a la par esto se reabsorbe, o sea, no es mucho, más que secretar, absorbe, ¿Estamos? Bien, preguntas, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de todo eso. ¿Qué más les puedo decir? Nada más y nada menos de lo que sería el intestino delgado. Bien, seguimos y vamos adelante. ¿Sí? ¿Qué intestino nos falta? Eso es. Entonces, por favor, el intestino grueso es el siguiente a destacar, y prácticamente lo único que podría decirte que el intestino grueso secreta es moco, ¿ya? El intestino grueso no es tan secretor como uno cree, es más que todo absorbedor, perdóname la expresión, pero absorbe, ¿sí? Sí secreta moco, pero esta secreción de moco, ¿sí? Esta secreción de moco es primero para ayudar a formar las heces fecales. Esto es lo primero que hace, ayuda a formar las heces. Pero este moco va a ser un moco soluble. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de moco? ¿Sí? Aunque no creas, esto es súper importante.
vas a entender de aquí muchas patologías, incluso vas a entender cómo funcionan los pólipos y esas cosas, y qué características tienen estos, porque van a alterar toda esta barrera, esta fisiología, no solo los pólipos, o sea, muchas otras cosas más, ya algunas bacterias, algunos parásitos. Y el otro moco es el moco insoluble. Este moco insoluble, en realidad en el intestino grueso es espeso y se pega a la pared de la mucosa. Entonces, si este sería el moco, ¿sí? Esta va a ser la pared del intestino grueso, ya aunque no creas, el grosor del moco es grande. ¿Para qué sirve ese grosor del moco? ¿Sí? En realidad, para que las bacterias de las heces fecales no puedan pasar. Imagínate que una bacteria pase a la circulación sanguínea, sería una locura. Las bacterias del intestino grueso son altamente agresivas. ¿Ya? ¿Han llevado ya microbiología o están llevando? ¿Sí? ¿Qué bacterias hay aquí preferentemente? O sea, de preferencia, ¿qué hay? ¿Qué hay? Gram negativos. Y los gram negativos son fatales. No es como un gram positivo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto es súper, pero súper importante. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ahí tienen las secreciones del tubo digestivo y hemos dado una vuelta en todo lo que es el tubo digestivo. Si hay preguntas, me dicen, y si no, ya nos vamos a dirigir al capítulo 66. Cuando hablamos de las diarreas, por ejemplo, ¿sí? Algunas de las diarreas son secretoras porque alteran todo este mecanismo de secreciones, ya sea o de absorción. Entonces, algunas diarreas son secretoras. Algunas diarreas son inflamatorias, porque ¿qué pasa? Un enterocito inflamado, una mucosa inflamada, ¿qué pasa? No absorbe bien y tampoco quizás secreta. Entonces, todo eso se va a alterar. Mira cuántos tipos de diarreas ya te he mencionado ahí solo para empezar, ¿sí? Entonces, las diarreas osmóticas también funcionan. Un ejemplo de diarrea osmótica es el que tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿sí? O las de causa inmunológica, las que tienen intolerancia al gluten, ¿sí? Bien, entonces estamos hablando de eso. Si hay preguntas, por favor, me dicen, ¿sí? Por si acaso, a los que ya han llegado, para que estén pendientes del examen del sábado, ¿quiénes han llegado para que les diga sus notas? Ahí les voy a rogar que, aquí si usted es un caso perdido. Bien, vámonos al capítulo 66. ¿Sí? En el capítulo 66, ahora sí, por favor, me gustaría un poquito más de atención, de forma que no es la misma atención que para todas partes, ya, de la misma atención que para todas partes, es que, vamos a hablar de la absorción y qué es lo que pasa en todo el tubo digestivo, en lo que es el mecanismo de absorción, cómo se digieren y se absorben los diferentes alimentos y todo eso, ¿sí? Y en realidad vamos a dar una vuelta, qué es lo que pasa en todas partes del tubo digestivo, ¿sí? Bien. Ni idea, de San Agustín. También somos de San Agustín. O no es de la U, me estoy equivocando. ¿No es de la U? Ah, de San Agustín. Aniversario, ¿no? Supongo. Aniversario. Bien, digestión y absorción del tubo digestivo. Digestión y absorción del tubo digestivo. Todo esto, aunque no creas, debes saber. Todo, no es, y esto debe ser entender la fisiopatología y la semiología más adelante, ¿sí? Lo primero que quiero que entiendas es quizás lo más importante, que es cómo se digieren los alimentos o los diferentes nutrientes. Primero, los nutrientes son carbohidratos, lípidos y proteínas, eso primero. Pero también estos son los nutrientes, pero también necesitamos entender qué pasa con el agua y los electrolitos, ¿ya? Lo primero que quiero que entiendas, todos estos elementos se van a digerir hasta moléculas simples, eso primero que tienes que saber. Y nada sería eso, sino que todos se van a mover o absorber de acuerdo a los mecanismos de transporte que tú ya conoces del capítulo 4.
Y tienes que recordar la función de la bomba de sodio y potasio porque es la más importante, ¿ya? Y de ahí cómo funciona el cotransporte, contratransporte, la difusión, la ósmosis y todo. Entonces los mecanismos de transporte rigen el proceso de absorción. Pero ahora, ¿qué pasa con la digestión? Todos estos elementos se van a digerir, ¿sí? De acuerdo o sea, con ayuda de quién? De enzimas. Ya, principalmente la digestión está basada en enzimas, ¿sí? Y estas enzimas, ¿sí? Son proteínas que ¿qué es lo que van a hacer? Van a hidrolizar los alimentos o van a hidrolizar los nutrientes. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el principal mecanismo digestivo? ¿Sí? Es un mecanismo que es químico, está en tu libro. O sea, la digestión en nuestro organismo es química, ¿ya? Aunque la digestión también es algo mecánica, ¿sí? Pero también podríamos decir que entre los dos se potencia, ¿ya? Pero lo más importante, la digestión de los alimentos en un 80 o 90% es química, el mecánico solo es 10%. ¿A qué se llama mecánico? El masticar los alimentos es digestión mecánica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos triturando y estamos haciendo que los alimentos se degraden a partículas más pequeñas. Eso es la masticación. Entonces, la digestión es química 90% por las enzimas, pero la parte mecánica existe. Ahora, no solo es la masticación, te vamos a preguntar, por ejemplo, la masticación es digestión, masticación, digestión mecánica, ¿ya? Otra digestión mecánica es el peristaltismo. En el intestino se está dando el fenómeno peristáltico y también es mecánico. Entonces, la digestión es química y mecánica en nuestro cuerpo. ¿Ya? Cuidado, no es térmica. ¿Ya? Pero hay un detalle, porque el libro también te dice esto. ¿Ya? En condiciones que ahora las conocemos, bueno, estamos hablando del hombre moderno, para a veces mejorar la digestión de los alimentos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con los alimentos? Los sometemos ¿a qué? A cocción. Entonces, el cocer los alimentos te ayuda a ablandar los alimentos y para que sean mejor absorbidos, ¿sí? Y esto también se podría decir que es digestión térmica, pero nuestro cuerpo no lo hace. Para hacer digestión térmica, los alimentos deben cocinarse entre 90 y 100 grados centígrados por largo tiempo. Ahí está la carne, ahí están muchos elementos que necesitan, en este caso, ¿qué? Cocción, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de digestión, hay varios tipos de digestión, quizás me estoy olvidando, no sé, pero estos son los más importantes. Si alguien te pregunta, hay digestión química, hay digestión mecánica en nuestro cuerpo, trituramos el alimento, lo que hacemos es despedazamos el bolo alimenticio, estamos haciendo que la digestión se dé. En realidad, ¿para qué se produce este proceso de hidrólisis? En realidad, o digestión, ¿ya? Hidrólisis o digestión, es para que los diferentes nutrientes, ¿sí? Se reduzcan, ¿sí? A moléculas simples. Eso es lo que queremos. Entonces, la digestión o la hidrólisis, ¿para qué sirve? Para que todos los nutrientes se reduzcan a moléculas simples, absorbibles. Por ejemplo, los carbohidratos, ¿a qué se van a reducir? ¿Sí? Se van a reducir a glucosa. Y esa es la forma de absorción de los carbohidratos. La mayoría de los carbohidratos son glucosa, ¿ya? Su forma de absorción. Lógico, el carbohidrato más abundante siempre va a ser el almidón que comemos, ¿ya? Los lípidos van a ser reducidos a ácidos grasos o a veces los triglicéridos. Ya vamos a ver después. Las proteínas van a ser reducidas a aminoácidos. De esa forma es que se van a absorber. No pueden absorberse de otra manera. Entonces, por ejemplo, esto no podría reabsorberse como un disacárido. Tiene que ser monosacárido. No podría reabsorberse como como una molécula grande de grasa. No se puede, tiene que estar reducido. Y, por ejemplo, no podría reabsorberse las proteínas como proteína como tal. Tienen que ser como aminoácidos simples. ¿Sí? El agua nomás, y los electrolitos, sodio, potasio, solitos, el cloro también.
¿sí? Entonces, la digestión, ¿cómo puede ser? Bueno, que la digestión en nuestro cuerpo es un proceso químico de hidrólisis donde los nutrientes se reducen a moléculas fácilmente absorbidas. ¿Ya? La digestión en nuestro cuerpo puede ser mecánica, sí. El peristaltismo, la masticación es mecánico. ¿Sí? Hay digestión térmica en nuestro cuerpo nunca, ¿ya? Pero a veces nosotros hacemos la digestión térmica artificial, en el sentido de que cocinamos nuestros alimentos para que sean fácilmente absorbidos. Bien, entonces, eso para empezar. Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Sí? ¿Qué más necesito tomar en cuenta con ustedes? Creo que no sé. ¿Sí? Eso por el momento para empezar. Y estoy haciendo una introducción en todo eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuál es la aplicación clínica de todo esto? En realidad, aquí la aplicación clínica estuviera relacionada con todos los síndromes de mala absorción. Síndromes de mala absorción. ¿Sí? Síndromes de mala absorción. ¿A qué se refiere eso? Muchos pacientes, por ejemplo, solo tener parásitos en tu cuerpo, que no te hayas hecho. ¿Cuántos de ustedes han hecho tratamiento para los parásitos últimamente? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes comen frecuentemente en la calle? Frecuentemente, por lo menos 2 veces a la semana. ¿Ya? Ahí está. Entonces, seguro que tiene parásitos. Seguro. Eso. Segundo, es seguro de que vamos a encontrar algo. Y aquí algunos quizás son asintomáticos, ¿sí? Y las parasitosis en los niños peor. Entonces, ¿qué pasa si el niño tiene parásitos? Hace síndromes de mala absorción. Solo por los parásitos. Hay, por ejemplo, las yardias, que son los protozoarios. ¿Sí? Las amebas pueden ver, las yardias la producen eso. ¿Sí? O sin otras enfermedades, que por ejemplo, la enfermedad de Crohn, otras enfermedades que van a llevar a que se produzcan síndromes de mala absorción. O si no, los pacientes que son alcohólicos, los pacientes que son cirróticos, muchos. Entonces, ahí vienen los síndromes de mala absorción. ¿Sí? Por favor, es importante esto. Segundo, esto puede llevar a otras situaciones, como por ejemplo absorción de vitamina D, que está relacionada con el calcio, la absorción de la vitamina C, o sea, todo, una locura lo que se absorbe. Antes de que me olvide, ¿tú crees que solo esto que se absorbe? Es mentira. ¿Ya? Me he olvidado ponerte que aquí las vitaminas se van también a absorber. ¿Sí? Y una de ellas, por ejemplo, hablando sin ir lejos, es la vitamina D. La vitamina D, ¿con qué lo relaciona? ¿Me pueden decir? ¿Qué se te viene a tu cabeza si yo te hablo de vitamina D? ¿Qué? El sol. Con el sol. ¿Corazón? No, el sol. Sol. Ya, sol, ya, pero ya, ¿qué más? Ya, está bien. ¿Qué más se te viene a tu cabeza? En realidad, yo hablo de vitamina D, se te tiene que estar lo primero en tu cabeza. ¿Qué? Calcio. Eso es lo más importante. Sí, indudablemente eso es importantísimo, el calcio. Sí, ¿qué te viene a tu cabeza si yo te hablo de vitamina K? ¿Qué coagulación? Eso así tiene que estar, coagulación. Todos esos elementos. ¿Y por qué te menciono estas 2 vitaminas? Muchos de ustedes tienen que ver, o cuál es la importancia de estas 2, sin olvidarme de las otras, la vitamina D. Si yo te digo vitamina D, algo relacionado, pero vitamina B, B12, por ejemplo, ¿con qué nos relacionas ¿qué? Anemia perniciosa por la falta de factor intrínseco. Entonces ahí están las gastritis crónicas. ¿Sí? Ahora, iré un poquito a destacar eso, porque está metido todo esto, la vitamina K y la vitamina D. ¿Han llevado ya esta bioquímica? Tendrían que haber llevado que están al final de todo esto. ¿Sí? Están en la recta final de sus semestres, o sea, de su año, perdón, de este segundo semestre. ¿Sí? Sé que no es semestral, ustedes es anual, pero estamos en la segunda parte. Ya están en la recta final, solo tenemos 2 exámenes y chao. Así de simple. Y va a pasar eso. ¿Ya? La vitamina K y D, ¿qué características tienen? Son, y más la vitamina A, si te lo pongo. ¿Qué son? Es que realmente no te has puesto a pensar de que tú tienes que tomar vitaminas en algún momento. En serio que lo deberías hacer ahora. ¿Quieres vivir más? ¿Quieres que todos estos... ¿Qué son las vitaminas? ¿Para qué sirven desde el punto de vista bioquímico? ¿Para qué sirven desde el punto de vista bioquímico? Digan con sus palabras lo que se acuerden. ¿Cómo es?
son mediadoras de todas las reacciones, metabólicas o químicas en las células. Son intermediadores, o ¿qué le llaman también? ¿Podemos qué? Cofactores. La palabra son y se necesitan de esos cofactores para que se produzcan bien el metabolismo en las células. Entonces, estas vitaminas, ¿qué características tienen? Son liposolubles, ¿no? Porque hay liposolubles y si yo te digo que son liposolubles, ¿con qué los relacionas de la parte digestiva? ¿Qué? Ya, pero algo que hemos llevado, acabamos de hablar. No te olvides que estas son grasas. Entonces necesitan de qué? De bilis para absorberse. Imagínate un paciente que tiene mal el hígado, no produce bien la bilis o lo que sea, estas vitaminas que van a hacer, van a caer, no se van a poder absorber. ¿Qué pasa con un paciente que tiene hepatitis y entra en una hepatitis fulminante y empieza a sangrar por todas partes? ¿Por qué? Porque es fatal ver un niño con hepatitis fulminante, o sea, se va a morir sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No puede ni sintetizar el precursor ni absorber, entonces, por todos los elementos, entonces empieza a tener hemorragias severas, es grave. Entonces, todo esto es importante. Entonces, mira, fíjate, no solo voy a hablar de que se absorben azúcares, grasas, proteínas, vitaminas, agua y electrolitos, súper importante, por favor. ¿Sí? Vamos con esto. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? Quizás no sé cómo empezar en esta parte porque el libro es un poquito desordenado, ¿sí? Empieza así, no hay duda, ¿ya? Pero creo que vamos a empezar un viaje por cada uno de los nutrientes primero. ¿Qué quiere decir? Los carbohidratos. Y después voy a la otra clase y quizás termine con lo que es agua, electrolitos y todo eso. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Les ruego, háganlas. Por si acaso, los chicos que están de otros grupos, si quizás hablo algo diferente de lo que han hablado los docentes, me gustaría que me digan. Porque puede que se me chispotee, y pues perdónenme la expresión, la chispoteada, ¿no? Pero haya dicho algo mal. Porque pues a veces puede haber algún cruce de cables. Pero si he dicho algo que también quieren que se les aclare, lo hago. Y si no sé, pues vamos a estudiar con ustedes. Porque tampoco tengo que saber todo. Imposible, es difícil. La medicina es muy amplia. Bien, vamos a hablar de la digestión de los carbohidratos. En primer lugar, digestión de los carbohidratos. ¿Ya? En realidad, el carbohidrato más abundante que siempre vamos a hablar y consumimos es el almidón. El almidón es el carbohidrato de cadena larga más abundante que podemos consumir, ¿ya? El almidón, ¿sí? Entonces es un carbohidrato de cadena larga. Es importante tomar en cuenta que este carbohidrato es el que consumimos generalmente con las papas, el arroz, o sea, esos que tienen carbohidrato, ¿sí? Las harinas, ¿sí? Y si quieren tomarlo, su equivalente, este es inorgánico, porque este es el vegetal. Su equivalente animal es el glucógeno. Entonces, este es su equivalente animal al almidón. Son cadenas largas de carbohidratos, pero este es el equivalente animal y este es el equivalente vegetal. Entonces, gran parte de nuestra dieta son almidones. ¿Sí? Sin olvidarnos de que dentro de todo esto hay otros almidones que también consumimos, pero hay otros carbohidratos que consumimos y algunos no, algunos sí, pero en este caso la lactosa, ¿sí? Lógico, tengo que saber qué carbohidratos estoy hablando. Primero el almidón, la lactosa, ¿sí? También consumimos lo que es el azúcar común. Muchos consumimos azúcar y esta es la sacarosa. ¿Qué son estos? Estos son disacáridos. Esto han debido llevar. Todo esto es útil en medicina. Todo es útil. Y este es un polisacárido. Entonces, ese es polisacárido y ese es polisacárido. Entonces, su equivalente vegetal, animal, ahí está la lactosa, la sacarosa. Sin olvidarnos de que algo entra de maltosa, ¿sí? Que son los importantes como tal. Indudablemente, alguien quizás me va a decir, ¿y el azúcar de las frutas? Le pondremos fructosa. ¿Ya? Entonces, quizás esos son
carbohidratos que consumimos generalmente, los carbohidratos que consumimos. ¿Sí? Quizás, ¿qué más tengo que decirte aquí a continuación? Vamos a ver, denme un segundo. ¿Sí? Y los solubles. ¿Sí? Bien, quizás destacar algunos elementos como por ejemplo, hay algunos carbohidratos más que me estoy olvidando aquí, que no se pueden absorber. Exacto, la celulosa, no te olvides eso, pero la celulosa no se puede absorber, ni tampoco la podemos digerir. ¿Sí? No somos capaces de digerir celulosa. En realidad es muy curioso que el humano no pueda digerir celulosa siendo supuestamente de esta tierra, aunque no me crean. A ver si al finalizar la última clase podemos, o unas 2 clases antes, les voy a mostrar un documental de un genetista. Es un genetista famoso en el mundo, y cómo hace la relación y por qué el humano es tan diferente a los otros animales, pero teniendo muchas cosas de animales. ¿Y por qué somos tan diferentes? Hay algo que no está bien contado, la celulosa. ¿Hay algo más que me olvido? Por ejemplo, la avena tiene una... esta es la fibra, ¿correcto o no? Esta es la fibra que es insoluble. ¿Cuál es la fibra soluble? Porque les han debido comentar esto. Esto tienes que saber. ¿Cuántos de ustedes, yo les digo, ahora los médicos que son gastroenterólogos, y de ahí hay la rama de hay varias ramas, y hay muchos que se dedican a las, indudablemente el gastroenterólogo a la parte de la dieta, te va a dar dietas, va a poderte calcular dietas, igual el cardiólogo tiene que hacerlo. Te dice, estás mal del corazón, no comas esto, cuídate de tomar gas, no te va a decir, pues no puede no saber el cardiólogo estas cosas. Y te dice, ¿qué dice la cajita de la avena? Protege el corazón, dice, ¿no? Tiene fibra soluble, ¿no? ¿Qué fibra soluble conocen? También las manzanas. ¿Qué color de manzanas son buenas? ¿Las rojas, las blancas? Las verdes no, las blancas, las verdes no. Aunque no digo que no sean buenas, todas las manzanas son súper buenas, pero la que más y tiene otros elementos aparte de la fibra soluble, que es la pectina, es la manzana roja. Por eso las manzanas rojas a veces están cuando están en las propagandas de lo que es, o las publicidades para proteger tu corazón. Como una manzana por día, vivirás un día más y te agradecerá tu corazón. Esas cosas se ven mucho en nuestros países. ¿Ya? Entonces la manzana roja es muy buena, aparte de tener otros elementos más, cuidado que creas que es eso. Y la fibra soluble supuestamente lo que hace es capturar el colesterol y evita que se peguen las paredes de los vasos, esos elementos. Y ayuda a formar ¿qué? Heces fecales. ¿Sí? Imagínate si yo comiera solo puro pan, cosas, fideos, arroz, o sea, mis heces fecales se van a volver duras, difíciles de defecar, me voy a estreñir. Pero entonces, ¿qué pasa? Mi dieta debe ser equilibrada en fibra insoluble y celulosa. Algo de verdura siempre debe echar. ¿Sí? Ojo con esto, mis clases no solo son para enseñar física, es para que hasta vos, desde que eres joven, te cuides. Aunque como les digo, no sé qué pasa, algunos es como si no que se quisiese. Cuando te quieres, te cuidas. Cuando te quieres, no te digo que te vuelvas narciso, cuida tu cuerpo, porque este cuerpito te va a llevar para que tengas 70, 80 años y veas todo lo que va a pasar en este mundo. Imagínense, yo he visto desde el primer día que ha sido la tele a color. Me acuerdo, tendría unos 5 años. ¿Sí? Mi papá trajo el televisor a color. Hoy día en el mundo la televisión a color lo van a hacer en el canal 7 de Bolivia, que sería siendo 7, y han cambiado en cuestión de así, estábamos viendo en blanco y negro, se ha cambiado a color. ¿Sí? He visto los celulares desde que eran como elementos de, ¿cómo se dice? Elementos de defensa personal, ¿no? Ahora ya no son así, ¿no? En serio. Y al principio, ¿saben qué era? El celular tenía que ser cuanto más pequeño mejor. Y había bien pequeñitos que hacían los de Motorola y todo. Después se dieron cuenta que no, tienen que ser grandes. He visto los almatrones que tenemos que celular y tienes todo ahí. O sea, yo he visto tantas cosas, ¿no? Y ustedes también van a ver. Quizás vean que el hombre va a llegar a más. Seguro que sí. Seguro que sí.
Van a ver, y eso es mismo, pero con tu cuerpo sano, por lo menos que nadie te ponga el pañal a los 80, ¿no? Porque estés perdido, o sea, jodido, pero bueno, Como que no, regaño. olvídate, bueno, fuera de broma, este cuerpito es invencible, te aviso. ¿Qué pasó? Bien, seguiremos con esto de los hidratos de carbono, ¿ya? Bien, ahora, un detalle importante a destacar, ¿sí? Estoy hablando de los hidratos de carbono. Sé que esto no está en tu libro, ¿sí? Pero es de conocimiento general, está en otros libros. Tienes que saber. No te estoy hablando porque sí. Entonces, ¿qué consumimos más? Almidón, 60, 70%, algo de leche, está la lactosa, el azúcar y algunos otros elementos que son similares, que son carbohidratos, la maltosa, todos ellos, o la amilosa, por ejemplo, ¿ya? La maltosa es poco, pero aquí también le podría poner amilosa. La amilosa es como que polisacáridos más cortos que el almidón, nada más. Entonces, todos son en realidad polisacáridos, ¿ya? O sea, son mixosas que están todas unidas en cadena, así de simple, ¿ya? Bien, ahora, ¿dónde se empiezan a digerir los carbohidratos? La pregunta es esa. La respuesta es en la boca. Entonces, vamos a ir a bajar al almidón, podemos poner a cualquiera, ¿ya? Pero el almidón es el que nos interesa, porque para esto hay una enzima, para esto hay otra enzima, para esto hay otra enzima, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, no me voy a preocupar de estos, para nada. Y lo voy a hacer más adelante, pero me voy a preocupar de este señorcito que tengo que degradarlo hasta un disacárido que se llama maltosa. Porque a veces la maltosa hecha como tal, y a veces, pues lo que pasa es que tengo de esas cadenas largas de azúcares tengo que degradar a un disacárido, ¿ya? Entonces, ¿dónde empieza la digestión de los carbohidratos? La principal, o sea, el primer lugar donde se empiezan a digerir es en la boca, ¿ya? A partir de la amilasa salival, o también llamada hialina, que también es el almidón. Por favor, les ruego a los señores, les digo, no sé qué pasa, pero parece que no les da la gana de atender, y cuando veo sus exámenes que dan conmigo, es mentira de que yo, como les digo, estoy pensando, a estos los voy a aplazar. No tengo tiempo. Si supieran, cuando ya seas adulto, están tus hijos, que tienes que pensar tu familia, pensar en los biles que tienes que pagar, pensar en todo eso, y encima que tienes que trabajar, cumplir con tu trabajo, llegar temprano. ¿Crees que vas a tener tiempo para decir, voy a hacer un examen matador para que estos no prueben? No es así. Todas esas son preguntas probadas, están en el mundo, están ahí. Yo lo único que tengo es mi banquito de preguntas que solo las saco el punto. Y siempre, 20 años que a veces estoy, las giro, las hago dar vueltas, ¿no? Y es para todas las generaciones. No voy a inventar otras cosas, no soy colón. Entonces ahí está. En la boca se empieza a digerir los carbohidratos. La importancia de todo esto. En realidad, la amilasa salival digiere a lo que es el almidón, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo y en qué porcentaje se digieren los almidones? Quizás la saliva o la amilasa salival, solo puede digerir, quizás exagerando, entre el 5 al 10% de los almidones. Estamos, creo que incluso exagerando, ¿ya? Estoy incluso exagerando, ¿sí? Es importante aquí tomar en cuenta de que la saliva, pues en realidad no puede digerir más. El libro dice 5%, ¿sí? Pero, como les digo, quizás en la boca 5 a 10%. ¿Por qué? Primero, los almidones están muy poco tiempo en contacto con la tiamina. Sí se mezclan, pero no tienen el tiempo para que les haga efecto la digestión. 5 a 10, ojo, el libro dice 5, pero algunos libros dicen hasta 10, ya. Y hasta un 40% más, pero puede ser de 30 a 40% más, sigue la digestión en el estómago. Pero mientras el ácido no aumente. O sea, ¿qué quiere decir? El estómago es ácido. Por lo tanto, ¿qué hace la tiamina? Se va a desintegrar con el pH ácido del estómago. Pero hasta que llegue ese pH ácido alto, la saliva sigue haciendo efecto sobre lo que son los carbohidratos. Entonces, en el estómago la saliva sigue actuando.
Sigue mezclándose hasta que suba, o sea, ese pH del estómago sea más ácido, o sea, baja ese pH y ahí recién se inactiva o se desnaturaliza la tialina. Entonces, hasta un 30-40% más, los almidones siguen digiriéndose en el estómago, más o menos. Entonces, ¿cuánto falta por digerirse de los almidones? 70%. Entonces, el 70% restante se digiere con ayuda de la amilasa pancreática. Amilasa pancreática. Ya les he dado estos detalles importantes antes. Amilasa pancreática. ¿Ya? Y esta amilasa pancreática va a hacer efecto sobre el resto de los carbohidratos que quedaron. ¿Ya? ¿Y qué hace la amilasa pancreática? En el intestino, en este caso delgado, porque es el intestino delgado. ¿Ya? La amilasa pancreática va a digerir a los almidones hasta disacáridos. ¿Ya? ¿Cuál es ese disacárido principalmente que es producto de la digestión del almidón? Es pregunta de examen, ¿sí? La maltosa. Entonces, la maltosa es un disacárido, es como decir dos azúcares unidos por un enlace. ¿Ya? Antes de que me olvide también la hidrólisis, creo que no es necesario que les explique qué es hidrólisis, ¿o sí? ¿Ya? Porque es romper los enlaces que tienen las moléculas con agua. Entonces, uno queda con el oxidrilo y el otro queda con el hidrogenio. No sé si les han comentado eso en bioquímica. No tengo por qué hacerlo aquí ahora, porque ustedes saben bioquímica. En nuestro libro está, de que se pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto se digieren los almidones? Pregunta, hasta maltosa. ¿Qué es una maltosa? Es un disacárido que tiene dos azúcares en su composición. Dos azúcares. Bien, seguimos. También todo esto se está produciendo ya en el intestino, en este caso en el intestino delgado. Ahora, ¿qué otros disacáridos más he mencionado yo? La lactosa, ¿sí? La maltosa, la lactosa, la sacarosa, ¿ya? Y a veces hay maltotriosa también, ¿sí? Pero ahí nomás, sacarosa, hasta ahí nomás vamos a poner maltosa, sacarosa y lactosa, ¿ya? Y que son los más representativos, ¿ya? Sacarosa, ¿sí? Esto es con S nomás en tu libro, perdón, el error, pero ya está. Bien, pregunta. Estos son disacáridos y no pueden absorberse en el borde del cepillo del enteocito. Entonces, ¿qué pasa? Pregunta, ¿sí? Entonces, para que entiendas cómo se absorben ellos y primero cómo se digieren, escuchan bien, ¿sí? Estos disacáridos se van a digerir, te lo voy a poner con verde, con ayuda de disacaridasas. O sea que son enzimas que digieren a la maltosa, a la lactosa y a la sacarosa, pero son independientes. Por ejemplo, para la maltosa, la disacaridasa es la maltasa. ¿Sí? Para la lactosa es la lactasa. ¿Sí? Y para la sacarosa es la sacarasa. Aunque puede haber algunos otros más. Entonces, ¿qué pasa? Miran, por favor. La maltosa, cuando se digiere y se hace efecto la maltosa, pero la maltosa cuando se hace efecto la maltasa, esta se digiere en dos moléculas ¿de qué? De glucosa. ¿Sí? Cuando la lactasa digiere la lactosa, la divide en una molécula de glucosa más una galactosa. Esto se pregunta en el examen, está en tu libro. ¿Sí? Y cuando la sacarasa hace efecto sobre la sacarosa, ¿sí? Esta se divide en una glucosa más una fructosa. ¿Sí? Voy a ir solo hasta ahí, eso es lo que tienes que saber. Todo esto es pregunta de examen. Lastimosamente debe ser. ¿Sí? Entonces, ya como están, mira, como ya han sido divididas, entonces ya no tuviera que ponerle más. Entonces, se han quedado en ¿qué? En monosacáridos. ¿Listo? Ahí están las redes que entren como monosacáridos. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que destacar? El 80% de todos estos productos son glucosa. El 80% son glucosa. O sea, el almidón que se digiere, la lactosa, es glucosa. Y el resto es algo de galactosa y algo de fructosa. Que eso vamos a ver en su tratamiento respectivo, como lo hace el intestino.
¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ¿quiénes producen y dónde están estas enzimas? ¿Ya? Estas enzimas están en el borde apical del enterocito. Entonces, si más o menos te lo voy a dibujar, voy a borrar esto. ¿Sí? Voy a borrar entonces, ¿quién produce maltasa? ¿Quién produce sacarasa? ¿Quién produce lactasa? Pues el enterocito. ¿Sí? La respuesta es el enterocito. Entonces, el enterocito, más o menos, si te lo dibujo como está en alguno de los libros, lógico, no voy a dibujar el borde del cepillo, por ejemplo, más o menos así va a ser la sacarasa, por decir. Entonces, viene la sacarosa y automáticamente lo que hace se pega por un mecanismo que es solo químico, entonces lo disgrega en los dos componentes. Lo mismo va a pasar con la lactasa, con la sacarasa, la maltasa, o sea, lo va a disgregar porque son proteínas, si esa sería maltasa, esta puede ser la lactasa, y si esta, ¿cuál más faltaría? Esta podría ser la sacarasa. ¿Listo? Entonces lo que hace es que cada una de esas moléculas se pegan a estos elementos enzimáticos en el enterocito y los disgregan. Y los disgregan en el monosacárido. Bien, nuevamente te digo, 80% de toda esta disgregación, ¿qué es? Glucosa. El resto, 20% es fructosa, galactosa, que tienen tratamientos similares al de la glucosa, que ahorita te voy a explicar. Pregunta ahora para ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte para los carbohidratos en las células? ¿Cuáles son los mecanismos de transporte de los carbohidratos para la célula? ¿Cómo es? Aunque hay algunos más, ¿no? Pero eso no. Ahora bien, ¿cómo son? A ver, ya, entonces, estoy ahorita un poquito en lo que es, escúchenme bien, en el enterocito. O sea, este dibujo del enterocito es muy grave, es como muy grotesco, ¿no? Esta sería la membrana, ¿qué? Esta sería la membrana celular. Sabemos que es un microvellosidad, pero así lo dibujaremos para que me entiendan. Entonces, ¿cómo van a entrar la glucosa a las células? Pregunta, ¿me puedes decir? Por dos simples mecanismos. ¿Cuáles son? Y los glúteos. ¿Qué son estos? Es pregunta de examen. Toda la vida te van a perseguir estos. Te digo, no te imaginas lo que tienes que demostrar más adelante. Te rogaría que ya empieces a tomar un poco de conciencia de lo que es el ser médico. ¿Sí? Esto no es para el cohete, es para algo que te va a servir. La farmacología se basa en estos elementos. Así de cuando hables de diabetes, la fisiopatología, la clínica te va a meter estos glúteos y ese glúteo. ¿Y dónde están? En el músculo. ¿Qué tipos de ese glúteo? Si son 1, son 2, son 3, son 4, son 5. ¿Dónde están esos? En el hígado. Bien. ¿Qué son los ese glúteos? ¿Qué diferencian con los glúteos? ¿Qué son los ese glúteos que diferencian con los glúteos? A ver. Bien. ¿Sí? Ojo que aquí los ese glúteos son 1, 2, 3, aquí son hasta 5. No voy a ir a esos detalles porque esto es bioquímica, pero ya hemos visto también un poco conmigo. Los S-GLUT son los importadores de glucosa. ¿Qué significa eso? Y esto es base. ¿Alguno de ustedes les han dado Coca-Colita para su diarrea alguna vez? ¿O algo dulce? ¿Nunca? ¿Ya? ¿Pero nunca les han dado algo dulce cuando tenían diarrea? Sí, les dan. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Y una de las diarreas sirve el tratar con algo dulce, que tenga algo de incluso sacarosa, lo que sea, las diarreas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La glucosa que está aquí, que ya ha sido separada, o sea, ya está dividida de su otro componente, ya va a ingresar por un importador de ¿qué? De glucosa. Lo voy a poner solo así, este es importador. ¿Qué hace este importador? Permite que ingrese a la célula glucosa, pero ¿con quién? Con el sodio. No te olvides. Entonces, este es el importador, ese GLUT1 que tiene los enterocitos. ¿Ya? Un elemento importante, que es importador o cotransportador de sodio y glucosa. Esto es importante.
te vuelvo a decir, esto lo vas a volver a llevar el fisiopato como el mecanismo fisiopatológico de algunos de los tratamientos de algunos, no de todos. ¿Ya? Bien, pero ¿por qué me dirán el tratamiento de algunas diarreas? ¿Ya? ¿Dónde ve el sodio? ¿Quién le sigue? El agua. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Sí? Que está aquí y ha entrado con otros alimentos. ¿Sí? El agua, ¿a quién le sigue? Al sodio. ¿Dónde ve el sodio va a ir? Agua. Pero si te das cuenta, este va a ser el enterocito, lo estoy dibujando solo esquemáticamente, y este es el otro enterocito. Mira, y sé que debería poner microvelocidades, no te preocupes por el momento. No te preocupes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua no puede pasar por este desimportador. Entonces, ¿por dónde va a entrar? Por la vía, ¿qué? Paracelular, porque aquí abajo de la sangre, el intersticio y la sangre. Entonces, es por eso que la glucosa ayuda a que ingrese el sodio a las células, y donde ve el sodio, ¿quién le sigue? El agua. Un mecanismo básico para lo que es el arrastre por solvente, que se llama. Súper interesante para lo que es algunos tratamientos de la algunos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ingresan los carbohidratos a la célula? Por los S-GLUT1 que están en los enterocitos. ¿Bien? ¿Ya? Ahora, ¿qué son los GLUT? ¿Quién me puede decir? Entonces ya medio que tienen ya una idea ustedes. ¿Qué son los GLUT? ¿Me pueden decir? ¿Sí? ¿Qué son los GLUT? ¿Qué serían los GLUT? ¿Me pueden decir? Antes de que me olviden, para que funcione ese GLUT, ¿qué necesita la célula que funcione? ¿Su bomba de qué? Aquí abajo debe estar su bomba de sodio y potasio. O sea, siempre la bomba de sodio y potasio. Siempre. O sea, imagínate que no funcione la bomba, no va a funcionar ese GLUT. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los GLUT? Los GLUT son los transportadores independientes de la glucosa, o si quieres tomarlo, las proteínas de difusión facilitada de glucosa. ¿Cómo lo podría dibujar? Más o menos así. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está la glucosa. Entonces, la glucosa no siempre entra por ese GLUT, también por GLUTs. Y en este caso son GLUT2. Este es el ¿ya? Hay GLUT5, cuidado, están en el hígado, en el músculo. No se van a dejar. Estos son GLUT1 y ese GLUT1 y GLUT2. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir dibujando algunos detalles aquí. Por ejemplo, la fructosa y la galactosa pregunta, ¿será que tiene el mismo tratamiento de la famosa glucosa? ¿Y será que pueden ingresar por el mismo transportador? Pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Hay otro detalle también importante aquí. ¿Qué me dicen de los, por ejemplo, la galactosa y la fructosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Les voy a comentar algo. Tanto fructuosa, aquí te lo voy a poner, fructosa y galactosa tienen transportadores independientes, pero son GLUT. Ejemplo, en el de fructosa es un GLUT5 que transporta a la fructosa. ¿Ya? O sea, permite que ingrese la glucosa a la célula. Y este es un transportador también GLUT, ¿sí? Que es este mismo GLUT2, pero con una especie de modificación que entra también a la glucosa. ¿Listo? Aunque aquí hay alguna cosita más que me estoy olvidando, se me ha ido ya de la galactosa y eso estaba buscando. Pero igual, casi entra por el mismo tiempo. Pero la fructosa es un GLUT5, eso te aviso. La fructosa es un GLUT5, ¿ya? ¿No? Es eso de la galactosa. ¿Sí? La galactosa es el mismo transportador de la glucosa, ¿ya? Y algunos libros le ponen también a la galactosa con el S-GLUT1, que también es el mismo. O sea, la galactosa ingresa por el mismo transportador de la glucosa. En cambio, la fructosa tiene independiente su transportador. ¿Alguna pregunta, por favor? Parece esto mucho para ustedes, ¿correcto? En serio, esto es lo básico que tienen que hacer. ¿Preguntas? Bien, por la digestión de las proteínas. Si hay preguntas, me dicen.
Entonces ha sido esto importante en esto, lo que es la familia. Vámonos a la digestión de las proteínas. Pregunta para ustedes, digestión de proteínas. Bien, pregunta para ustedes, solo de conocimiento general. ¿Cuál es la proteína de la leche? ¿Por qué la leche es proteína? Cuidado que me diga las cosas. La lactosa es el azúcar de la leche. Así que no te rayes en los trabajos, ¿no? Pregunta, ¿qué se llama la proteína de la leche y por qué la leche tiene proteína? El calcio, ¿no? Calcio. Calcio es un electrolito, pues. Poder. Es Qué buena proteína. Un catión con el calcio. Tíralo. Ah, ¿Te has dado cuenta? Tan grave es nuestra ignorancia y nuestra falta de en serio, vuelvo a preguntarte, silencio. ¿En serio quieres ser médico? Porque tendrías que saber todas esas cosas. Debería saber todo eso. ¿Por qué le vas a decir a la mamá que acaba de nacer de leche y que tome leche hasta sus 5 años porque va a ser saludable y tiene proteína? Que se llama la proteína de la leche. Y tomas leche desde que naces y no sabes. ¿Has visto? Es el colmo que lleguemos a ese punto. Ahora me dirán ustedes, si ustedes sabían, en realidad yo recibí otra educación más a la antigua, ¿no? Y nos daban de todo, esas cosas un poco. La proteína de la leche se llama caseína, ¿ya? Y la caseína es una de las proteínas complejas que tiene la leche. ¿Qué es proteínas de la carne? ¿Por qué comes carne? ¿Qué proteínas tiene la carne? Pero ahí está, si te das cuenta, es que y el músculo es carne, te comes músculo del animalito, ¿no ves? Sí, ¿qué proteína tiene el músculo? Pues ya sabes, actina, miosina que te estás comiendo colágeno, te estás comiendo elastina, eso te estás comiendo. Claro, es que antes tengo que hablar de las proteínas, ¿sí? Hay proteínas complejas. ¿Qué proteína tiene el huevo? No me digas colesterol, porque sí tiene el colesterol bueno, tiene la yema. ¿Qué proteína tiene la clara? Cuando critica, a ver, Déjame pensar. ¿Okay? Bien, Ay, ¿cómo se vamos. llama? ¿Alguna pregunta? proteína. Bien, entonces, ya para entrar en contexto, ya quiero decirte lo siguiente, ya se está cansando. Sé que esta hora es cansador, ya para quizás pasar clases, pero no somos únicos. Bien, y todo va a ser para una recompensa, para que en el futuro tú seas alguien en la vida. Y hasta tus familiares crean en vos, y la gente que no se crea en vos como médico va a tener este sacrificio que ustedes hacen con el métodos, ¿sí? Tiene su retribución. Y una retribución muy grande en el futuro, aunque no creas. Ahorita es maduro para entender eso, ¿sí? Pero después vas a sentirte feliz contigo mismo, dependiendo cuántos años tienes de ser médico. Bien, la principal proteína que nos comemos es colágeno. Y indudablemente hay caseína, hay de todo, o sea, no te puedo decir, comemos carne, somos carnívoros, en realidad somos omnívoros, tenemos capacidad de casi digerir todo, excepto celulosa, no digerimos, ¿sí? Ya sabemos, pero eso es un caveto. Nos iremos a las proteínas, el colágeno y además otros más. ¿Por qué colágeno? ¿Por qué colágeno? Dime histología. ¿Por qué el colágeno? Es que eso es histología. ¿Por qué el colágeno? Porque es una de las proteínas integradoras de las otras proteínas. Gracias a ellas se cuelan las proteínas. Claro, porque si es actina, ella es actina, es miosina, ¿cómo se van a integrar? La colágeno. Es así. O la elastina. O sea, muchas cosas que tienen que integrar, ¿no? Ya saben histología. Bien, el colágeno, o bueno, mejor dicho, las proteínas no te empiezan a digerir, ¿dónde creen? ¿Dónde por sentido común, si hemos hablado de fisiología gastrointestinal, dónde por sentido común empiezan a digerirse las proteínas? ¿Dónde? En el estómago.
No es como los carbohidratos empiezan a digerir y se doblan en la boca, en el estómago. Y el estómago, gracias a lo que es la pepsina y el ácido clorhídrico, son los elementos que van a ayudar a digerir las proteínas en un principio. ¿Sí? Las proteínas, no te olvides que son largas cadenas de polipéptidos, o sea, las proteínas son cadenas de polipéptidos. Y estos polipéptidos tienen que digerirse a péptidos simples, que son de menos cantidad de aminoácidos. Y los péptidos deben digerirse hasta peptonas. Y las peptonas deben digerirse hasta dipéptidos y tripéptidos. Mira cuán interesante es. Y de estos dipéptidos y tripéptidos recién salen los aminoácidos, que son para la transfusión en el intestino. Entonces, el cuerpito, nuestro cuerpito tiene una importante labor en digerir a las proteínas que vamos a ver la próxima clase.